La manga yo ya puse un papel abajo, dejando suficiente espacio como para poder mover esta pieza hacia el otro plano, o sea que me va a quedar duplicado. Acá me tiene que sobrar papel. Lo que voy a hacer es pasar la ruedita dentada por el escote, luego lo voy a pasar por lo que sería el corte de la manga raglan. Ustedes lo hacen apretando por el largo de la manga, el puño y todo lo que sería desde el hombro hasta lo que vendría a ser el puño, todo largo. Una vez que yo tengo marcado este tramo, voy a marcar este tramo que vendría a ser el tramo de la manga delantera. O sea, saldrían las dos juntas. ¿Se entiende? Saldría, si yo marco por este sector y por este, estoy marcando la espalda. Si yo marco por acá, estoy marcando el delantero. Luego comparte el largo, el puño, el bajo de la manga. Acá recordemos hacer, que lo voy a hacer ahora para que les quede fijado, una curvita para que en el momento de la costura nos sea más fácil de coser, porque todas las esquinitas no son nada fáciles de coser en el momento del armado. Entonces acá hacemos una curvita. Tenemos lista la manga, vamos a despiezar delantero, espalda y bolsillo, y lo que vamos a hacer luego es la cintura y los puños del busito. Una vez que ya lo tengamos listo, lo vamos a transformar también en campera, por lo que vamos a reservar el molde base. Pasar con la ruedita por el escote de espalda, por la línea del corte de espalda de la manga. Luego vamos a pasar por el contorno, por el costado, por la parte de abajo y por el centro. Recuerden que nos va a tener que sobrar papel porque lo vamos a doblar, lo vamos a cortar doble para que la pieza me salga entera. No le agregué largo para dobladillo ni lo alargué porque le voy a agregar cintura. Si ustedes lo quieren hacer sin cintura, le tienen que agregar el largo deseado más de cerca, como hice en la parte del bajo de la manga, y lo remarqué un poquito mejor. Lo que van a hacer es, van a pasar por ahí y por este punto, por esta línea, desde la curva, van a partir desde la curva, ahí, por este lado van a sacar la manga y por este mismo van a sacar lo que es la espalda y el delantero, ¿sí? Siempre partiendo desde acá, desde este punto. Es el bolsillo, voy a calcar todo el contorno, le voy a agregar 1 centímetro, todo en el contorno, y en la boca del bolsillo agrego 2 o 3, lo que quieran, y voy a hacer lo siguiente, voy a doblar hacia adentro el papel, y una vez que lo tengo doblado, recién ahí voy a cortar el centímetro en todo el contorno. Entonces yo voy a abrir, me va a quedar directamente el margen de costura que voy a necesitar y el espacio, porque si yo doblo esto acá, ven que calza perfecto, y cuando yo le haga el pespunte no me va a faltar tela acá en la punta ni acá. Entonces es importante que cuando lo corte con la boca de bolsillo doblado. Después solamente me va a quedar terminar de cortar el resto que me sobra y ya tendría listo el bolsillo para coser. Es el bolsillo, voy a calcar todo el contorno, le voy a agregar 1 centímetro, todo en el contorno, y en la boca del bolsillo agrego 2 o 3, lo que quieran, y voy a hacer lo siguiente, voy a doblar hacia adentro
el papel y una vez que lo tengo doblado, recién ahí voy a cortar el centímetro en todo el contorno. Entonces yo voy a abrir, me va a quedar directamente el margen de costura que voy a necesitar y el espacio, porque si yo doblo esto acá, ven que calza perfecto y cuando yo le haga el pespunte no me va a faltar tela acá en la punta ni acá. Entonces es importante que cuando lo corte con la boca de bolsillo doblado. Después solamente me va a quedar terminar de cortar el resto que me sobra y ya tendría listo el bolsillo para coser. La capucha lo que vamos a hacer es una base, vamos a tirar una línea base. A esa línea base le vamos a poner la medida de AB. AB vendría a ser esta parte, ¿ven? El escote de la espalda. Esta medida tomada con regla. Luego a la línea AB le vamos a agregar la medida de BC tomado con centímetros. Ustedes van a colocar el centímetro paradito todo en el contorno del escote y esa medida la van a colocar a partir de B, va a ser la medida de BC escote delantero. Luego, ¿qué vamos a hacer? Altura de capucha. La altura de capucha en el talle 4 puede variar entre 25 y 28 de acuerdo a lo pegado o que lo quieran a la cabeza o lo suelta que quieran la capucha. Es una medida estimativa porque después cada uno hace la capucha a la medida que más le guste. Yo después les estoy mandando una guía para que vean cómo se toma la medida para sacar la capucha. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta medida, vamos a directamente tirar una línea, no es una medida, sino directamente tiramos una línea en B que va a cortar el rectángulo y luego lo vamos a cortar a la mitad. Esas son las medidas que vamos a tomar, o sea, la base de la medida del escote trasero y delantero, más altura de capucha, formamos un rectángulo, dividimos en B y a la mitad del rectángulo. Tenemos marcado el rectángulo, ven acá en la línea del medio, en opuesto a C, ven que opuesto a lo que sería el frente de la capucha, vamos a salir 2 centímetros. Y ese va a ser la profundidad, la medida de la profundidad que le vamos a dar a la capucha. A C la vamos a bajar 2 centímetros también. Marcamos C'. ¿Y qué hacemos? Cerramos con curva. Ven que va cayendo la curva, chicas. No hagan una pelota acá. Esto tiene como que tiene que ir cayendo suave la curva. Cierra, ¿ven? Con una especie de contracurva muy suave. Y en el punto B también curva y contracurva que termina en C'. Yo acá le di 2 centímetros para dobladillo. ¿Ven? Despiezado el molde. Fíjense que tenemos que marcar los centros, todos los piquetes. Acá, por ejemplo, en la capucha, el piquete en el doblez, piquete en el punto donde se encuentra el hombro, es decir, en el punto B, donde hicimos el molde. Piquete en el centro del bolsillo, sobre todo acá, porque bueno, piquete acá también en el centro de, ya lo voy a colocar para que lo puedan ver, ahí. Piquete en el centro del delantero, piquete en el centro del escote, es decir, en todos los centros vamos a poner los piquetes. Si vamos a querer hacer puño, tanto en las manguitas como en la parte del bajo del buzo, vamos a cortar un rectángulo que va a tener la medida del contorno del buzo menos un 20% por el ancho que ustedes lo quieran dar. Si lo quieren terminado de 3 centímetros, vamos a hacer un rectángulo que va a medir 6 más 1 centímetro de costura, van a ser 7. ¿Se entiende? Es la medida del puño terminado por 2, porque lo vamos a doblar, y le vamos a agregar 1 centímetro de margen de costura por el contorno al cual le van a sacar un 20% para elasticidad. En el caso que lo hagan con la misma tela, bueno, van probando, porque yo estos 20% que les digo es para, por ejemplo, si lo van a hacer con un puño de rip. Si lo van a hacer con la misma tela y la tela no cede, entonces prácticamente le pueden sacar un 5%, a veces no se le saca nada. Todo depende de cómo responda la tela con la cual van a hacer el puño.
De la misma manera van a trabajar con la manga. Es decir, el contorno de la manga menos un 20% por el ancho que le quieran dar. Ejemplo 3, vuelvo a repetir, son 6 más 1 centímetro, 7. 7 de ancho por contorno menos 20%. Y ahí nos quedaría terminado.